Buenos días. Yo voy a hablar sobre el concepto acerca de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos halogenados en los cuales uno o más hidrógenos de un hidrocarburo han sido reemplazados por halógenos, los cuales serían pues el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Estos compuestos se pueden eh, clasificar en grupos que muestran propiedades químicas similares. Los halógenos de alquilo se describen también como primarios, secundarios o terciarios, según el número de grupos de alquilos conectados al carbono halogenado. Si hay un carbono conectado directamente al carbono unido al halógeno, el halógeno de alquilo, el halógeno de alquilo es primario. Si hay dos, es secundario, y si hay tres, es terciario. Así como todas las clases de compuestos orgánicos, los halógenos de alquilo tienen puntos de ebullición que aumentan con el peso molecular. Así, el cloropropano hierve a una temperatura más alta que el cloroetano, el cual a su vez tiene un punto de ebullición más elevado que el clorometano, puesto que los pesos anatómicos de los, halógenos aumentan en este orden que podemos observar aquí. Y bueno, en términos generales, los halogénuros orgánicos tienen una densidad mayor que el agua y son insolubles en ello. En la nomenclatura IUPAC, los halógenos se designan como los prefijos fluoro, cloro, bromo y yodo. Aquí podemos observar un ejemplo y se suele usar una nomenclatura tipo sal con los halógenos del kilo, en el cual el nombre del grupo alquilo va después del nombre del halogenuro, así como vemos aquí que es el clorometano, que está en el YUPAC, o cloruro de metilo, que pues es el nombre común. Gracias. Un saludo con cada uno de ustedes. Soy Xiomara Bernita y yo les voy a hablar sobre la estructura química y su clasificación. Bueno, en cuanto a su estructura química, los halogenuros de alquilo, estos consisten en un átomo de carbono unido a un halógeno y a un grupo alquilo. El átomo de carbono que está unido al halógeno puede tener diferentes grados de sustitución, de lo que da lugar a tres tipos principales de halogenuros de alquilo, según la cantidad de átomos de carbono a lo que está unido dicho carbono. Tenemos en la clasificación de los halogenuros de alquilo a los halogenuros primarios, que el átomo de carbono que está unido al halógeno, está enlazado a un solo grupo de alquilo. Este tipo de halogenuros se encuentra cuando el carbono al que se une el halógeno está en la terminación de la cadena carbonada. Tenemos a los halogenuros secundarios, que este es el átomo de carbono al que se une el halógeno, está unido a dos grupos de alquilo. Este tipo de halogenuros se forma cuando el carbono que enlaza el halógeno se encuentra en una posición intermedia dentro de la cadena. Y por último tenemos a los halogenuros terciarios, que este es el átomo de carbono unido al halógeno, está enlazado a tres grupos de alquilo. Este tipo de halogenuros se da cuando el carbono con el halógeno está en una posición central en una cadena ramificada. Gracias. Bueno, yo soy Melanie Ávila Franco. Yo le voy a hablar sobre las propiedades físicas. Tenemos como primer punto que es el punto de ebullición de los halogenuros, que es más alto comparado con los alcanos y se incrementa conforme aumenta el número de carbonos. Como segundo punto, tenemos también que es insoluble en agua, pero también son solubles en lo que son los compuestos orgánicos de baja polaridad, como por ejemplo el benceno y lo que es el ether. También presentan puntos de fusión, puntos de fusión mayores que los alcanos. Ya, y que la densidad con respecto al agua depende del tipo del halógeno. Como por ejemplo los fluoruros y los cloruros son menos densos. En cambio, los yoduros y bromuros presentan una mayor densidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Castillo Rodríguez y yo voy a hablar acerca de la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. ¿Cómo nosotros podemos nombrarlos correctamente?
Pues para estos compuestos las normas de la UPAC permiten que estos sean nombrados de dos distintas formas, con la nomenclatura funcional, que es donde nuestro halogenuro será nombrado como una palabra separada, un término separada al resto del compuesto. Es decir, nuestro halogenuro será separado por alguna palabra del resto del nombre del compuesto, estará solito. Eh, y también para seguir nombrando estos compuestos, pues se deberán seguir las reglas para nombrarlos correctamente, las cuales les hablaré más adelante, en donde pues obviamente se comienza de la cadena más larga de carbonos y el número menor será asignado que el carbono que contenga o esté unido a nuestro halógeno. Como podemos ver en esta pequeña imagen de aquí, donde estos cuatro ejemplos están nombrados o están utilizando la nomenclatura funcional y donde podemos ver esa separación del halógeno con el resto del compuesto. En este caso, como cloruro de pentilo, nuestro cloro va a estar separado, en este caso, por la palabrita D y, y del resto del compuesto, que sería el petilo. En cambio, en la nomenclatura sustitutiva es donde, como su propio nombre lo indica, es donde nuestro halógeno será considerado como un sustituyente dentro de la cadena de un alcano y el carbono que llevará el menor número posible, asimismo será aquel que contenga o esté unido al halógeno. Las reglas para nombrar correctamente a los halogenuros de alquilo son las siguientes. En este caso serían las tres principales, que sería mantener el orden para ordenarlo. En este caso se nombra en primer lugar eh, la cadena más larga de carbono, dándole, como se mencionó, el número más bajo a aquel carbono que esté unido al halógeno, pero también tomando en cuenta que los dobles y triple enlaces tienen una mayor prioridad sobre el halógeno, por lo que dentro de nuestro compuesto, si existe un doble o triple enlace, este carbono va a ser el que lleve el menor número. La regla número 2, que es cuando en un mismo compuesto existen el mismo halógeno repetido varias veces. Se puede utilizar para nombrarlo de forma más corta y precisa los siguientes prefijos, como di, tetra, tri, etcétera. Que eso sirve para poner, conocer el número de cuántos hay dentro del compuesto, pero nombrarlos de una forma más correcta. También está la regla número 3, que es donde nuestros halógenos van a contener ese sufijo uros. En este caso más sucede en la nomenclatura, esto más se aplica en la nomenclatura funcional, como podemos ver aquí, donde nuestro, en este caso el fluor, tiene el uro. Y esto se coloca o se nombra según corresponda el grupo alquilo. Como podemos ver en estos dos ejemplos, aquí es donde aplicamos ciertas de estas reglas. Tenemos primero que se comienza a nombrar de la cadena principal. En este caso, como se dijo, hay tanto un halógeno como un doble enlace, por lo que el carbono que tenga el doble enlace será el que tenga el primer número. En este caso, como es un alqueno, un doble enlace, tendrá eno y estará en la posición 1. Como la cadena es de 5, va a tener el nombre de pent. Como existen también halógenos, en este caso 2 fluor, sería utilizando en este caso el prefijo di, fluor, para nombrar los dos, y su posición que obviamente en este caso sería la misma, 3,3, y también tomando en cuenta el siguiente halógeno, que en este caso sería el cloro, y ubicando su posición. Y así sería el nombre completo de este compuesto, 4 cloro, 3,3, difluor, pen, 1N. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Naula. Voy a hablarles sobre lo que es las propiedades químicas, en este caso las reacciones de sustención de CN1 y CN2. En química orgánica, las reacciones de sustención nucleofílica de S1 y S2 son mecanismos fundamentales que describen cómo nucleófilo reemplaza a un grupo saliente en un compuesto. Estos mecanismos difieren en varios aspectos, incluyendo la cinética, el tipo de sustrato, la naturaleza del nucleófilo y del solvente, así como el estado de transición involucrado. Pues la reacción de CN1 es la sustentación nucleofílica, que esto da dos etapas, por la que da formación de carbocatión, que es el grupo saliente que abandona el sustrato dejando un
un carbocatión intermedio. Pues como segunda etapa tenemos lo que es este ataque nucleofílico, que ataca lo que es el carbocatión para formar el producto final. Pues esa reacción siguiente a una cinética de primer orden, ya que la velocidad depende solo de la concentración del sustrato. Es común en sustratos terciarios debido a la estabilidad del carbonatión formado. Por ejemplo, en la CN1, en la reacción del bromuro de terbutilo que da con agua, como podemos observar aquí en este ejemplo. En esta reacción, pues lo que sucede es que el bromuro de terbutilo pierde el ion bromuro que es formado por un carbocatión terciario. También observamos lo que el agua actúa como un nucleófilo atacando el carbocatión y generando alcohol terbutilo. Y en la reacción, en este caso lo que es en la CN2, pues indica que la nucleolo pues ataca el carbono electrófilo desde el lado opuesto al grupo saliente. También tenemos como segunda etapa lo que es la simultáneamente el grupo saliente abandona al sustrato. Pues esto quiere indicar que estas reacciones siguen con una cinética de segunda orden, ya que la velocidad depende de la concentración del sustrato y del nucleófilo. Es más común en sustratos primarios y metílicos debido al menor estérica alrededor del carbono electrofilo. Como ejemplo, como podemos observar, tenemos lo que es la reacción del bromuro de metilo con ion hidróxido, como podemos observar a continuación. En esta reacción lo que observamos es que el ion OH ataca lo que es el carbono de bromuro de metilo desde el lado opuesto de bromuro. También podemos observar que el bromuro es expulsado, formando metanol como producto final. A continuación lo que tenemos son las diferencias entre CN1 y CN2, como podemos observar en el cuadro. Tenemos lo que es las características de CN1 y CN2. En este caso tenemos lo que es las etapas. En la CN1 son dos carbocatión intermedio y en la CN2 es un ataque de concentración. Tenemos también lo que es cinética, que en la CN1 tenemos lo que es primer orden, que es solo un sustrato, y en la CN2 que es segundo orden, sustrato y nucleófilo. Sustrato periférico, en CN1 tenemos los terciarios, secundarios y primarios que van en ese orden. Y en el CN2 tenemos lo que es primario, secundario y terciario, que sería al revés. Estabilidad intermedio tenemos en CN1 el carbocatión y en el CN2 no aplica. En la configuración estereoquímica tenemos en el CN1 reseminación que sí aplica y en el CN2 inversión de configuración. Y tenemos lo que por último solvente preferido. En CN1 tenemos polar prótico y en la CN2 también tenemos lo que es polar aprótico. En ejemplos de esta diferencia, pues indicamos que en un sustrato como el bromuro de isopropilo, pues esto indica que en condiciones de CN1, que es el solvente polar prótico como agua, se formará un alcohol isopropílico mediante un carbocatión secundario, y en cambio en lo que es en la CN2, que es solvente polar aprótico como DMNSO, es el nucleófilo que atacará directamente al carbono, llevando a un producto como inversión de configuración. Gracias. A continuación a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las reacciones de eliminación E1 y E2. Las reacciones de eliminación E1 y E2 son dos mecanismos importantes en química orgánica que describen la eliminación de un grupo saliente y un hidrógeno adyacente para formar un alqueno. Eliminación E1, unimolecular. Su mecanismo, la reacción ocurre en dos pasos. 1. Formación del carbocatión. El grupo saliente se separa de su sustrato formando un carbocatión. 2. Eliminación de un protón. Un protón es eliminado por un carbono adyacente y se forma un enlace doble. Cinética. La velocidad de la reacción depende solo de la concentración del sustrato, velocidad sustrato. Estabilidad del carbocatión es favorecida en sustratos que pueden formar carbocationes estables como los terciarios.
Condiciones. Suele ocurrir en condiciones de baja base y polaridad del disolvente que estabiliza el carbocatión. Eliminación E2, biomolecular. Mecanismo. La reacción ocurre en un solo paso. El protón y el grupo saliente se eliminan simultáneamente formando un enlace doble. Cinética. La velocidad de la reacción depende de la concentración del sustrato y de la base velocidad. Orientación antiperiplanar. Para que la reacción ocurra, el hidrógeno y el grupo saliente deben estar en conformación antiperiplanar, opuestos en el mismo plano. Condiciones. Es favorecida en sustratos con menos impedimento estérico y en presencia de bases fuertes. Diferenciar ambas reacciones. Con sus ejemplos, vamos a hacer los ejemplos paso a paso. Reacción de eliminación E1. Reacción. Elimina el bromuro de bromo 2 metilpropano de butil bromuro en presencia de etanol. Paso 1. Estructura del reactivo. El reactivo es 2-bromo-2 metilpropano, cuya estructura es CH3, 3 carbono, bromo. Aquí el bromo está unido con un carbono terciario, como pueden ver, lo que favorece la formación de un carbocatión en la reacción E1. Paso 2. Identificación del grupo saliente y los átomos relevantes. Grupo saliente, bromuro. Hidrógenos en los carbonos metil adyacente. Paso 3. Mecanismo de la reacción E1. Formación del carbocatión. El bromo, que es un buen grupo saliente, se separa del carbono central y forma un ion bromuro. Esto deja un carbocatión terciario altamente estabilizado debido a la hiperconjugación y el proceso puede representarse así. CH3 con el carbono terciario, bromo, produce CH3, 3 carbono más bromo. Eliminación del protón. No se vaya a pasar por atrás. Eliminación del protón. El etanol CH3, CH2 o H que actúa como base, elimina un protón de uno de los carbonos metil adyacente al carbocatión. Los electrones de este enlace CH forman un doble enlace entre el carbono que perdió el hidrógeno y el carbono que forma el carbocatión, dando como resultado CH3, 3 carbono terciario, CH3, CH2 con OH. CH2 carbono, CH3, 2 más CH3, CH2 OH2, creando como producto final 2-metilpro, 1-eno isobuteno, un alqueno. Reacción de eliminación E2. Reacción. Realiza la eliminación del bromuro de 2-bromobutano en presencia de etóxido de sodio en etanol. Paso 1. Estructura del reactivo. El reactivo es 2-bromobutano cuya estructura es CH3, bromo, CH2 y CH3. Aquí el bromo está unido al carbono 2, que es un carbono secundario. Paso 2. Identificación de los átomos relevantes. Grupo saliente, bromuro. Hidrógenos en los carbonos adyacentes C1 y C3, el carbono que contiene el bromo C.
Mecanismo E2, que es la eliminación biomolecular. Empecemos por el mecanismo. Este proceso ocurre en un solo paso, en el que tanto el sustrato como la base que participan en la misma etapa, la base extrae un protón hidrógeno positivo del carbono adyacente al carbono que lleva al grupo saliente, halógeno, mientras que simultáneamente el halógeno se va tomando el doble enlace. La velocidad de la reacción. Aquí depende tanto de la concentración del sustrato como la base, es decir, una reacción biomolecular. Por eso es que se dice que el E2 es una eliminación biomolecular. Seguimos con las condiciones. Las reacciones E2 generalmente requieren una base fuerte. El solvente suele ser un polar aprótico, ya que favorece la acción de la base sin estabilizar excesivamente el intermediario. Seguimos con la estabilidad del intermedio. Aquí no hay formación de carbocatión intermedio, lo que hace que este mecanismo sea más rápido y menos susceptible a la estabilidad del carbocatión. Esto significa que se puede ocurrir incluso en sustratos primarios. En la geometría también tenemos que en la reacción E2 requiere que el protón y el halógeno estén en una disposición antiperiplanar, por decirlo así, que es decir, que están en una orientación opuesta en un plano y en lados opuestos para que se produzcan lo que es la eliminación. También tenemos lo que es el side-set, que al igual que la E1, la regla side-set también se aplica y se forma al alqueno más sustituido. Tenemos algunas características, por ejemplo, el paso límite. En la E1 la formación de carbocatión, en cambio en la E2 la eliminar el protón y grupos salientes simultáneamente. También tenemos el mecanismo, que fue lo que estuve hablando, que es el E1 es unimolecular, que depende del sustrato, y el E2 es biomolecular, que depende del sustrato y la base. Tenemos las condiciones, que el solvente los solventes son polares, apróticos o próticos. En cambio, en la E2 son bases fuertes, solventes polares, apróticos. Tenemos intermediarios, los que en la E1 son carbocatión, en cambio en la E2 no hay intermediarios. Tenemos la estabilidad del sustrato. En la E1 favorece carbocationes estables, por decir terciarios, y en la E2 pueden ocurrir en sustratos primarios, secundarios o terciarios. Tenemos la geometría. En la E1 no requiere una disposición específica de los átomos, en cambio en la E2 requiere disposición antiperiplanar del protón y del halógeno.